Continuamos nuestro diálogo con el profesor Rafael Arraiz, historiador. Precisamente conversaba usted del tema de la supranacionalidad y cómo en América Latina hay experiencias no tan elaboradas con lo que usted señalaba de la Unión Europea, Sí. donde hay una ciudadanía europea y hay un espacio geopolítico importante. ¿Qué puede pasar en América Latina con temas como Mercosur, con la Comunidad Andina de Naciones? Bueno, yo creo que vamos hacia allá. Ese es el norte del mundo y yo creo que Venezuela tiene que reconsiderar su entrada en la Comunidad Andina de Naciones, donde estuvimos desde el principio y nos fue muy bien. Y la ciudadanía venezolana se benefició mucho, los empresarios venezolanos también, la gente común. Nosotros tendríamos que volver a la Comunidad Andina de Naciones. En el tiempo que por cierto, en el caso del Brexit, tú mencionabas, el pueblo decidió salirse de la Unión Europea, pero en la Comunidad Andina el presidente Chávez no nos consultó a nosotros. No, se salió solo. Sí. Y eso no puede hacerse. Una vez que firmas un tratado de adhesión, tienes que consultarle Claro. a la gente, ¿no? Nosotros no hemos debido salirnos de ahí. Yo creo que Mercosur ha sido una buena experiencia también. Uno espera mucho más y que se avance mucho más rápidamente, como ha pasado en Europa, pero las realidades históricas son diferentes. Claro. Y pareciera que... UNASUR, ¿qué pasa ahora? Bueno, UNASUR desapareció. Era muy politizada, ¿no? Yo creo que la experiencia europea lo que nos señala es que las integraciones tienen que comenzar por lo económico, por lo aduanero, Se por llamó los mercados Comunidad comunes. Económica Europea. Comenzó Ahora, como la comunidad del acero y el carbón. primero en los 51, Sí, con el 51, Tratado de París. Y después en el 57 la Comunidad Económica Europea. Y en el 92 pasa a ser Unión Europea. Así es un proceso que se inicia en lo económico y después alcanza lo político y los aspectos de ciudadanía. Si eso ha funcionado eficientemente en Europa, pues eso debe ser un ejemplo para América Latina y yo creo que esa es nuestra vocación integracionista, ¿no? Un buen paso sería regresar. ¿Qué papel tiene, tú que has sido fundamentalmente universitario, la universidad, sobre todo la educación superior, en estos procesos de integración? Bueno, yo creo que muy buen papel, porque buena parte de los internacionalistas venezolanos son egresados de estudios internacionales en la Universidad Central de Venezuela y hoy en día los más recientes de estudios liberales en la Universidad Metropolitana. Y en la Santa María también es Y en la Santa María también hay estudios internacionales y con muy buenos egresados además. De modo que la universidad tiene mucho que decir en todos esos ¿Se puede hablar de una integracionistas. integración? Hablabas de la integración económica, pero se puede hablar de una integración educativa, sobre todo a nivel de educación superior. Bueno, ¿te acuerdas del convenio Andrés Bello? Y eso funcionó, pues se avanzó bastante en el convenio Andrés Bello. ¿Cuál es la situación actual del convenio Andrés Bello? No lo sé, pero yo creo que una vez que Venezuela salió de la Comunidad Andina de Naciones, hemos perdido allí una oportunidad de desarrollo. Porque la integración educativa también y cultural, por supuesto, es en todos los órdenes, ¿no? Hay algunas líneas generales, tú que das historia de América en esa materia educativa, comunes en todo el continente. Sí, pues las líneas generales provienen del pasado común, de que somos naciones similares. Acuérdate de los elementos de la nación. Incluyendo Brasil. Brasil ya es diferente porque Brasil hablan otra lengua. Claro. Aunque hay, pero por hay supuesto, lo iberoamericano. Si amplías el espectro, entras dentro de lo iberoamericano, pero las primeras conexiones están por la lengua, por la religión, por el pasado común, por el pasado indígena común, claro, por las combinatorias las migraciones sociales, inclusive comunes. Las migraciones comunes. De modo que son muchos los elementos que tenemos los latinoamericanos para integrarnos. ¿Qué hizo Córdoba y la reforma de Córdoba en materia educativa? Bueno, la reforma de Córdoba en materia educativa fue fundamental. Creo que fue en 1912. Hace poco se estuvieron cumpliendo años, el centenario de la reforma de Córdoba. Fue un gran avance en materia Un gran avance en la autonomía, ¿no? Y un gran avance en camino hacia la autonomía. La autonomía universitaria se logra en Venezuela con la presidencia de Edgar Sanabria, ¿no? En diciembre de 1958. Muy reciente, ¿no? Es muy reciente. Por cierto que Sanabria tiene dos logros extraordinarios: la autonomía universitaria y decretar el Parque Nacional El Ávila como parque nacional. Si eso no lo hace Sanabria, el cerro estaría totalmente invadido, ¿no? Y se ha preservado como un parque. Y en esa parte de la historia latinoamericana, ¿cuáles serían las líneas fundamentales de la historia latinoamericana? Mira, de la historia latinoamericana, las dos líneas fundamentales son la lengua común y todo el proceso de creación
de ciudades, de fundación de ciudades en América Latina es similar. La que son parte unas ordenanzas muy similares todas. Iguales, que están en el derecho de Indias, en el derecho indiano, ¿no? Y en la parte constitucional puede haber una línea común también. Sí y no, porque dependiendo de cada país, la inspiración fue la Constitución Federal de los Estados Unidos y otros se inspiraron en el derecho francés, después otros que se independizaron ya más tardíamente tomaron otras referencias, pero en todo caso la fundación de todas las repúblicas americanas, el magma filosófico político era el liberalismo, ¿no? Eso está bastante claro. ¿Y el federalismo? Y el federalismo, aunque el federalismo tuvo un enemigo desde el comienzo muy grande, que lo adversó muchísimo, que fue Simón Bolívar. Simón Bolívar era centralista y en el discurso de Angostura en 1819 dice: el federalismo es una maravilla, pero es una maravilla en los Estados Unidos, sí, no para nosotros, que es algo difícil de entender, ¿no? Pero así fue. ¿Fue un pecado el presidencialismo en América Latina? Lo es todavía lo es. ¿Se puede ir a una fórmula parlamentaria? Bueno, el único caso es Canadá, en toda América. En toda América, sí. Toda América. Estados Unidos es presidencialista, pero con un equilibrio de poderes que no tenemos nosotros. Sí, y además es un gran tema el que has tocado y es algo que hay que pensar. ¿Será gratuito que los países más desarrollados del mundo, que son los países nórdicos, todos tienen democracias parlamentarias? Sí, interesante el tema. ¿Será gratuito eso? Yo creo que no. Sí. Y que muchas dictaduras generan por el presidencialismo, en América Latina sobre todo. En cambio, en las democracias presidenciales, en las democracias parlamentarias, la democracia es un trámite obligado, cotidiano, diario, todas las decisiones son consensuadas. Exacto, por es un ejercicio forzado de la democracia. ¿Estaría el terreno propicio para ir al parlamentarismo en América Latina? Ojalá. Venezuela podría ser una vía. Pudiera ser. De pronto en América Latina, de tantos fracasos uno detrás de otro, se arma una corriente de opinión a favor de la democracia parlamentaria. ¿Por qué no? O un régimen mixto, porque también los franceses es mixto, ¿no? Sí, los alemanes de alguna manera también son mixtos, y los portugueses también, ¿no? Bueno, ya es agradable conversar contigo, se va el tiempo muy rápido, seguiremos en otra oportunidad. Más adelante tenemos ya un tema más que histórico, religioso, porque hablaremos con un miembro de la Iglesia Cristiana de Venezuela, pero también la proyección internacional de las religiones en función de la paz. Gracias, profesor Arraiz. No, con mucho gusto, Julio César.